Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Les saluda Eduardo Arévalo, una emisión más de debate y por supuesto es un día muy especial. Estamos a la previa del Día del Periodista y por ello, por supuesto, el programa lo hemos dedicado a esta labor tan importante que ejerce el periodismo en El Salvador. Esta noche, pues nuestros invitados tenemos el gusto de recibir a Jennifer Hernández, periodista de Noticias 4 Visión. Bienvenida, Jennifer. Buenas noches, Eduardo. Un gusto estar compartiendo con ustedes este día muy especial que ya es una previa para nosotros para celebrar el Día del Periodista. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Igual. Igualmente. Igualmente. Roberto Cardosa, también periodista y jefe de prensa de Tele2. Roberto, ¿cómo estás? Hola Eduardo, contento y también agradecido porque nos hayan tomado en cuenta para este espacio que sabemos que es muy visto y qué bueno poder también compartir la experiencia diaria de nosotros en esta labor tan importante y tan bonita. Muy bien, vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, comenzamos. Jennifer, ¿desde hace cuántos años ya en todo este mundo apasionante del periodismo? Ya como 10 años, inicié en el 2010. Sí, en el 2010 inicié con las horas sociales, que todos teníamos que hacer, ¿verdad?, en la universidad. Bien. Así fue como comencé en este mundo del periodismo, que de verdad no me arrepiento. Si Dios me diera una oportunidad, otra oportunidad de decir qué profesión quisiera estudiar, de nuevo sería periodismo. ¿Y estudió netamente periodismo o la carrera estaba en comunicaciones y periodismo o era exactamente? Exactamente, era licenciatura en Relaciones Públicas y Comunicaciones. O sea, tenía la oportunidad de decir, bueno, puedo ser un poco comunicadora o me dedico a la parte netamente del periodismo. Sí, del periodismo, pero cuando yo entré, por ejemplo, llegué al primer medio de comunicación donde empecé a hacer las horas sociales, entré en producción, pero era como, sí, es muy bonito, me gusta, pero yo decía, no, yo quiero estar en el área de prensa, que era lo que más me llamaba la atención, ¿verdad? Entonces hice los 6 meses de horas sociales en producción, aprendiendo otras cosas, y ya luego sí fue como pedí una oportunidad en el área de prensa y fue como me la dieron de aprender todo este mundo. A ver, ¿y tú, Roberto, cómo llegaste a la televisión? Pues una historia similar a la de Jennifer, igual desde 2009, cuando ya estaba ya prácticamente en la parte final de la carrera, se tiene que cumplir este requisito de las horas sociales, el servicio social, entonces solo que yo lo hice en una radio. Pero mi pasión siempre había sido la televisión, entonces casualmente una de las directoras de la radio tenía un contacto, una amistad acá en la empresa. Y yo había hablado con ella de que a mí me gustaba la televisión, entonces ella me dice, mira, pero conozco a alguien de Canal 2 que te podría ayudar para que por lo menos agarre esa experiencia. Y así fue, terminé mis horas sociales en la radio en la que estaba y me vengo para el canal. En aquel tiempo eran mesas, yo comencé en la mesa policial y judicial. Definitivamente fue una experiencia muy bonita desde el inicio. Acá en la empresa me dieron la oportunidad desde 2010, inicios de 2010. Entonces, desde entonces se inició una gran aventura para mí acá dentro de la empresa. Yo siempre soñé con ser periodista de televisión y también trabajar para Telecorporación Salvadoreña. Entonces, para mí fue, tenía apenas 20, 21 años, recién me había graduado de la universidad y para mí era una gran experiencia, aunque entrara practicando dentro de la empresa, para mí era muy gratificante llegar a la empresa a la que yo había soñado estar y ejercer el periodismo, comenzar como practicante y poco a poco Dios fue abriendo puertas y la empresa también me dio la oportunidad de crecer porque prácticamente yo crecí acá periodísticamente hablando, la empresa me ha enseñado mucho y ha sido mi escuela, entonces agradezco mucho la fortuna y el privilegio de poder aprender y crecer dentro de la empresa más importante del país. Entonces, para mí es un agradecimiento continuo y eso genera el compromiso de, obviamente, cada vez ir tratando de hacer mejor las cosas. Bueno, y eso es una muestra que Telecorporación Salvadoreña abre las puertas a los jóvenes y a los estudiantes. Pues mucha gente puede decir, no, ahí está gente ya solo formada, pero no,
como el caso de ustedes, muchos entramos también de esa forma, o sea, después de unas pasantías, llegan, se ven las cualidades que tienen y es una motivación para quedarse y decir, bueno, si él lo pudo hacer, los jóvenes que nos están sintonizando dicen, entonces yo podría tener la oportunidad. Pues claro, vea, depende de cada persona. Ahora, Jennifer, en ese momento, hace 10 años, las ganas, la energía, cuando uno viene formado de la universidad y uno dice, ok, tiene como una idea de lo que es el periodismo, ya, o sea, uno dice, bueno, por lo menos en el papel, vea, por lo menos Sí. dice uno, ya sé cómo va la cosa, pero cuando llega, pues ve y dice, bueno, no es tan fácil, ¿verdad? Porque uno lo que le emociona es salir en televisión, ¿verdad? Es lo primero, uno dice, me van a conocer, voy a salir en televisión, voy a hacer lo que me gusta, pero de repente va viendo, algunos bemoles, la cosa es un trabajo bastante duro, bastante sacrificado, va viendo un poco que ya en la práctica es otra cosa también. Sí, completamente diferente porque cuando yo empecé todavía estaba estudiando, no había terminado. Entonces, sí era como estar en el salón de clases en la universidad y era, según los libros o eso, o sea, la teoría es una cosa. Y cuando ya estaba por las tardes en el canal, la práctica era completamente diferente porque ya hay que hacer esfuerzos por digamos, los tipos de coberturas que se hacen. Todo lo que uno empieza a darse cuenta que es diferente, que no es tan fácil como se ve en la teoría, ¿verdad? Entonces, de verdad que es una aventura prácticamente porque todos los días se aprende algo diferente. O sea, aquí desde que yo, bueno, eso siempre lo he dicho, que desde que inicié siento que acá este es de los trabajos que nunca se hace todo igual, sino que se vive una aventura diferente, es un reto todos los días, los reportajes que cubrimos, es como, ¿y ahora cómo lo voy a hacer, verdad? O sea, tenemos que estar como pensando para que sea un trabajo siempre bonito, creativo y que podamos pues informar a la población. Y de verdad es completamente un trabajo que sí, a mí en lo personal me apasiona muchísimo. Roberto, la gente, a mí me gustaría que la gente de verdad, o sea, yo sé que es difícil, no es el área de ellos, pudiera entender lo que cuesta hacer a veces una nota de 2 minutos, una nota de 3 minutos, ya no digamos un reportaje de 5 minutos, o sea, que la gente lo mira en 2 minutos y dice, ok. O sea, pasaste todo el día en el terreno, te fuiste bien lejos, tal vez ni desayunaste, te enfrentaste con ciertos problemas al llegar y hacer toda esa planificación y al final dura 2 minutos, 3 minutos, un trabajo de casi todo un día, es un sacrificio tan grande que uno la ve y dice, wow, pero a veces el televidente, claro, ellos lo ven y dicen, sí está bien, no está bien, o sea, es así, pero requiere un gran esfuerzo y como decía Jennifer, el ejercicio de que la nota no sea la misma que ayer, es decir, yo comencé con un audio, entonces también esta la voy a, ya, todas mis notas van a comenzar así, toda mi nota va con un ambiente, no, sino que decir, ok, ayer fue buena, la de hoy va a ser mejor, la de hoy le voy a entrar diferente, hacer ese ejercicio mental es un trabajo bastante complicado. Y que yo creo que esa debe ser la principal prioridad de nosotros como periodistas, porque nos debemos obviamente a las audiencias que todos los días se conectan con nuestras emisiones para recibir una información. Yo siempre me pongo a pensar, ¿por qué la audiencia que todos los días se informa a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche con Canal 2, por qué con Tele 2 y no con otros noticieros que están justamente a esa hora transmitiendo? Entonces, yo creo que en parte también es la gratitud hacia nuestras audiencias las que nos obligan y nos llevan a hacer un trabajo de calidad. Y justo como usted decía, es ahí también otra de las grandes características que tenemos los periodistas, cómo contar un hecho extenso en 2 o 3 minutos. Y esa es una verdadera cualidad que tenemos que desarrollar los periodistas, porque en 3 minutos o en 2 minutos tenemos que contar y claramente lo que ha ocurrido. Y ciertamente la gente ve la noticia al aire, pero no sabe por todo lo que hemos pasado para que esa noticia salga al aire. Y Jennifer puede dar fe también. Nos ha tocado de repente correr, caminar por horas, caernos, aguantar hambre, que es prácticamente lo que nos enfrentamos los periodistas de calle todos los días. Hasta hace algún tiempo, bueno, ahora ya no estoy saliendo a reportear, pero durante los 10 años que estuve ejerciendo en la calle pasaron tantas cosas y creo que también a Jennifer, de repente salir de comunidades, incluso por el asedio de las pandillas, que nos obligaban a salir de las comunidades, información que de repente la gente la ignora, pero son situaciones a las que nos exponemos, incluso arriesgando nuestras vidas por llevar la información. Pero yo creo que aquí la clave es
tener pasión por lo que hacemos, porque si en realidad amamos lo que hacemos, aunque aguantemos hambre, aunque nos mojemos, aunque caminemos por horas, vamos a disfrutar lo que hacemos. Entonces, yo creo que esa es la clave, amar lo que se hace, disfrutar lo que se hace, y al final eso se va a ver reflejado en los contenidos que a diario ponemos en nuestras emisiones. Al hacer una nota, Jennifer, a veces se dan, bueno, no, se dan dos problemas. Uno, cuando no tenés material, ¿ya? O sea, llegás y decís, ¿y cuál es la historia? O sea, no era como yo lo creía y tengo el problema de que no tengo información ni material. Pero el otro es cuando tienes sobreabundancia de información. Entonces dice uno, ¿y qué le pongo? Es como un tweet. O sea, hay tanta, ahora con las redes sociales, decir, poner un buen tweet, decir, ¿cómo condenso toda esta información y la logro poner en un tweet que la gente lo vea y diga, ok, lo entiendo? O en una nota de 2 minutos y decir, no estaré dejando algo importante de fuera. ¿Será que esto era lo más importante? O sea, cuando hay esa sobresaturación también de información, hacer esa discreción y ponerle en pantalla lo más importante. Sí, es complicado. Por ejemplo, nosotros en Noticias 4Visión trabajamos como muchas historias. Sí. Entonces, a veces las personas nos llaman y nos dicen, mire, por ejemplo, acá hay un muchacho que está saliendo adelante, está haciendo, por ejemplo, está elaborando pan dulce, ¿verdad? Y pues con eso se paga sus estudios. Y nosotros, está interesante la historia. Pero llegamos y nos pasa seguido y la gente ya es como, bueno, aquí está el pancito y está rico y podemos decir solo un pan, ¿verdad? Grandecito, y uno es como, ¿y el proceso lo queremos ver? ¿Te queremos ver? No, lo que pasa es que ya lo tengo hecho, y uno es como, sí, pero necesitamos verte trabajar. Entonces ahí es donde a veces decimos, ¿y ahora cómo hacemos? Sí. Porque la gente piensa que solo quieren ver y me quieren entrevistar. A nosotros nos pasa que nos dicen, pero que no solo me van a hacer la entrevista, y nos preguntan, mire, pero yo en la televisión, lo que usted decía, solo, ¿cuánto va a durar la entrevista? 2 minutos. Y uno es como, sí, pero para hacer 2 minutos, por ejemplo, el camarógrafo tiene que traer en imágenes 20 minutos. Eso es lo que las personas no saben, ¿verdad? Entonces es bien complicado porque tenemos que hacer como todo ese material. Ese es un problema. Y como usted lo decía, el siguiente es cuando hay demasiado y uno es como, ¿qué pongo? A veces las entrevistas la gente dice, mire, pero también le quiero contar y le quiero decir esto. Y uno es como, solo puedo poner 30 segundos de cada, digamos, de 3 entrevistas, ¿verdad? Entonces es como bien complicado, pero esa es parte de lo que uno va aprendiendo con el paso del tiempo. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, ya regresamos, estamos conversando con Roberto Cardosa, periodista y jefe de prensa de Tele2, y Jennifer Hernández, periodista de Noticias 4Visión, en el marco de la previa del Día del Periodista. Muy bien, Roberto, la tecnología pues ha llegado a ser un aliado en las coberturas, en la inmediatez de la información, pero también pues sí es un poco más de trabajo y de presión para el periodista en la calle, porque ya no solo compite con otros medios, sino que la gente pasa un accidente y de repente pasa alguien desde el carro y le hace y ya la sube, accidente, y etiqueta a los medios, ya está. Entonces de repente, ¿por qué no has mandado? Y eso a mí no me tocó vivirlo cuando andaba de reportero en la calle, de periodista, pero de repente ahora veo a los compañeros con el teléfono, o sea, grabando en buena calidad. Yo digo, no sé cómo no se les mueve tanto el estabilizador o algo, sacando el audio, mandándolo, actualizando redes sociales, subiendo video, la fotografía, el material, los despachos en vivo. O sea, la tecnología ayuda, pero también, o sea, requiere una gran concentración del periodista en terreno. Definitivamente, sí, definitivamente ha sido una herramienta que ha servido o ha venido para ayudar mucho en la emisión de nuestros contenidos. Sin embargo, como usted lo señala, también es un gran compromiso, porque ahora no solamente el encargado de realizar las imágenes es el camarógrafo que está con nosotros, sino que nosotros estamos con el micrófono y con el teléfono a la vez, garantizando una buena imagen y un buen sonido. ¿Por qué? Por respeto a nuestras audiencias, que también merecen una buena calidad. Entonces, digamos que es una herramienta que ha venido para darnos mayores exigencias, porque también tenemos que trabajar para nuestras audiencias de las redes sociales, por ejemplo, que nos siguen, que de repente no pueden informarse con nuestras emisiones al aire, pero que están siguiendo todo el día los contenidos que subimos a través de nuestras redes sociales. Entonces, significa un mayor compromiso. Sin embargo, yo también creo que la tecnología ha venido a ser de mucho beneficio, porque también, reitero lo que usted hablaba en la mañana, por ejemplo, 20 años atrás se andaba en una cobertura en Usulután o en San Miguel, cómo se hacía para transmitir una información que era sumamente importante, había ocurrido en la mañana, iba a salir solamente en la noche. Sí, claro. Ahora no, ahora incluso con mi teléfono celular hay aplicaciones que podemos conectarnos
para transmitir en vivo hasta el máster. Entonces, la verdad que sí, ha sido una herramienta que ha facilitado el hecho de transmitir la información. Estoy en Usulután, basta que grabe un video con mi teléfono, lo mande y ya en cuestión de minutos ya puede estar al aire. Entonces, sí, es una herramienta y yo creo que eso ha venido también a darle otro soporte a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque existe esa inmediatez que las audiencias requieren. O sea, ya no hay que esperar horas para poder emitir una información, sino que podemos hacerlo de manera inmediata. Entonces, requiere más trabajo, pero también despierta una habilidad que antes probablemente no se había desarrollado en los periodistas. Jennifer, pero entonces alguien puede decir, bueno, entonces yo con un teléfono puedo ir a hacer periodismo a la calle, ¿ya? De repente tiembla y lo primero está temblando, ¿ya? O sea, la gente lo pone cualquier ciudadano, o sea, ahí viene la diferencia de un periodista, el valor agregado que le va a dar a esa información o el tratamiento o la confiabilidad de la información que va a publicar, porque un ciudadano puede dar una opinión. Nosotros como periodistas vamos a consignar una información, o sea, el televidente, el usuario de las redes sociales o cualquier plataforma, va a estar bien claro que lo que Jennifer, Roberto o cualquiera de los periodistas de Telecorporación Salvadoreña va a decir es una información confirmada, no es una opinión de... Así es, y muchas personas a veces donde decimos, piensan que es fácil, o sea, hoy con la tecnología piensan que ser periodista es fácil, grabar el video y ya estuvo, ¿no? Sino que algo muy sencillo, por ejemplo, algunas personas se ven en redes sociales, graban vertical, ¿verdad? Y es como, aquí está el accidente y ya estuvo. Y a veces dicen, nosotros se los mandamos, y es no, o sea, para algo tan sencillo, tiene que ser el video, las imágenes tienen que ser... de verdad de lo que está ocurriendo o no suponer que está pasando. Por ejemplo, a veces en los accidentes se da mucho, ¿verdad? Dicen, estos dos vehículos chocaron, no sé qué, pero no dan una razón por qué, entonces no han investigado, que es el trabajo que nosotros tenemos que hacer para informar correctamente a la población. Entonces, no, o a veces dicen, mandan videos y dicen, aquí hay muertos y todo, y resulta que solo eran 2 lesionados. Exacto. ¿Ya? Entonces, ese trabajo de verificación corresponde, el periodista no puede hacer eso. El periodista tiene que llegar, esperar, verificar, sacrificando no ser el primero en subir la foto, sino decir, tengo que estar seguro de la información para poder subirla. Y confirmarla, porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Que a veces ya hay fotos y videos, y sí, a nosotros también nos sirve porque así ahora también nos damos cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, de un accidente, pero hasta que llegamos y no tenemos como las declaraciones oficiales, por ejemplo, de los cuerpos de socorro, hasta entonces podemos subir la información porque ya es lo que tenemos, ya es la información oficial. No es lo que muchos dicen y es donde empiezan a decir, no, ¿verdad? O sea, era información falsa, aclaramos esto y esto es lo que ha sucedido, que es la información que tenemos, hasta que llegamos al lugar. Así es. Ahora, Roberto, lo hablábamos en un poco en el bloque anterior, el trabajar en tiempos de COVID-19 es otra historia. O sea, en la guerra, decían algunos periodistas de guerra, sabíamos quién era el enemigo, sabíamos dónde te ibas a poner y te iba a pasar algo, pero aquí tú estás con alguien, amigo, y te puede estar contagiando y no lo sabes. Entonces... es un enemigo invisible con el que estamos y no sabemos por cuánto tiempo lo vamos a hacer. Entonces, el tipo de cobertura, el tipo de protección es fundamental para poder seguir ejerciendo el periodismo, porque no es que podemos decir, ¿te imaginas en El Salvador que dijéramos o en el mundo, mire, esto está muy complicado, entonces ya no va a haber noticieros, no vamos a informar? ¿Cómo las autoridades hacen para llevar una información oportuna de algún cierre o alguna medida que va a tomar a los ciudadanos? O sea, realmente la gente necesita estar informada y ese es el trabajo nuestro. Ahora, garantizando también nuestra propia seguridad y de nuestra gente. Sí, de hecho, es aquí en este tipo de situaciones como la pandemia donde se demuestra que definitivamente el periodismo es una labor titánica, es una labor importante para la sociedad. ¿Por qué? Porque durante toda la pandemia los medios de comunicación, todos los medios de comunicación hemos jugado un rol determinante para trasladar información, para reiterarle a la gente qué medidas debe tomar para evitar los contagios, desde cosas tan pequeñas como esas, o de repente la gente estuvo encerrada obligatoriamente por varias semanas. Sin embargo, ellos estuvieron siempre informados a través de los medios de comunicación. Entonces, nosotros, como usted decía algo muy real, durante la pandemia era imposible decir, no, la situación está muy complicada, vamos a dejar de emitir noticieros durante 2 meses. Es imposible. Entonces,
incluso nosotros teníamos que salir a reportear, fue muy complicado. Yo no viví el periodo de la guerra, fue algo sumamente complicado, yo sé. Era una experiencia totalmente nueva que nunca nos habíamos, bueno, en mi caso yo nunca me imaginé que fuera a pasar una situación como esa. Sin embargo, igual, siempre seguimos echándole las ganas, cuidándonos. En mi caso, a pesar que me cuidé, como muchos de los periodistas, lastimosamente terminamos contagiados del virus, ¿verdad? Gracias a Dios logramos salir de esa situación, seguimos ejerciendo lo que nos apasiona, pero en el caso muy particular, la situación que yo viví justamente hace un año, en julio del año pasado, me llevó a dimensionar tantas cosas. Por ejemplo, de repente uno en el trabajo, en el periodismo, uno se puede quejar porque trabaja no 8 horas, sino que 9, 10, 11, 12 o más horas. Pero cuando yo estaba en la casa, que no podía salir, que no podía respirar, yo deseaba estar ejerciendo el periodismo. Ahora, entonces, cuando yo regreso a trabajar, para mí era un cassette diferente. Ahora, no me importa estar 12 horas en el trabajo porque yo sé que estoy con salud, estoy haciendo lo que me apasiona y estoy con vida. Entonces, al final yo creo que la pandemia, más allá del mensaje o la enseñanza periodística que nos dejó una gran enseñanza de vida, a valorar todo, el trabajo, las horas extras de trabajo que se hacen diariamente de repente. Entonces, sí, la verdad es que yo creo que todos los periodistas, independientemente del medio de comunicación, hemos jugado un rol muy importante, hemos arriesgado nuestras vidas y a nuestras familias, porque reitero, nosotros teníamos que salir todos los días y llegar a nuestras casas sabiendo o no, como usted decía, porque es un enemigo silencioso si teníamos o no el virus. Entonces fue algo bien complicado, de lo que no hemos terminado esta situación tan complicada, pero que cada vez nos hemos ido preparando un poco más. Y gracias a Dios, digamos que con el paso de los meses la situación ha cambiado en el país, la vacunación, ahora ya estamos adaptados a las medidas higiénicas. De repente yo a cualquier chorro que paso lavándome las manos, echándome alcohol. Entonces creo que todo eso, la pandemia ha venido a enseñarnos cosas muy importantes. Jennifer, la gente tal vez pueda decir de repente, bueno, no, pero si es periodista, pues lo tiene que hacer. Si quizá el periodista no tiene miedo o el periodista está inmune al virus. No es así. O sea, los periodistas se contagian de COVID-19, los periodistas tenemos miedo también, o sea, pero es el deber ser, o sea, es lo que nos toca y lo que tenemos que hacer. Sí, tenemos que, o sea, por ejemplo, cuando empezó todo esto, que el uso de la mascarilla, el uso de guantes, de la careta, era tan difícil, porque, por ejemplo, como periodistas, estar trabajando, o sea, si a las personas les incomodaba, o sea, andar en la calle caminando con todo esto, se imaginan los micrófonos con las bolsas y todo, y era una cuestión de a veces no se escuchan los enlaces, por ejemplo, con el teléfono, era así por la mascarilla, la careta, todo lo incómodo que era, y digamos igual llegar a los hospitales que nos permitían, donde eran las conferencias, era entrar con ese miedo y decir, primero Dios, vamos a estar bien. Y el problema también era ese, lo que mencionaba antes Roberto, que al final nosotros, la familia de nosotros se cuidaba, no salían, pero nosotros todos los días estábamos, y en lugares donde estábamos expuestos a eso, vivir de verdad, esas situaciones como complicadas en ese momento y bien fuertes, pero no era eso, tenemos que estar acá, esta es lo que nosotros escogimos, es la profesión que decidimos para nuestras vidas. Y a pesar del miedo que teníamos, era trabajar, bueno, que tenemos todavía, creo, ¿verdad? Seguir trabajando así, siempre y cuando igual cuidándonos y cumpliendo con las medidas de bioseguridad que hay que tener. Y una función, como decíamos, sumamente importante, informativa a la población. O sea, mucha gente, no mucha gente, todo el país pues estuvo pendiente de la información, porque era algo tan nuevo que no se sabía. O sea, al principio alguien decía, si se recuerdan, al principio de la pandemia hasta hubo enfermeras que hubo presión para que se fueran de la colonia solo porque tenía COVID. O sea, una cosa ridícula. Y entonces hacer esos llamados de decir, mire, no discrimine a alguien que tenga COVID. Al final quizás todos tuvimos COVID o todos ya pasamos por eso, algunos asintomáticos y otros no. Pero fuimos ayudando a que la gente entendiera que era la pandemia y a sobrellevarla y no crear una falsa expectativa de, mire, tranquilo, ya va a pasar. ¿Cuánto llevamos ya? Y seguimos en pandemia. Seguimos todavía en pandemia y seguimos con toda esa situación que ya quizás las personas ya lo ven normal, ya es como tenemos que tener cuidado, ya están como, piensan, bueno, esto es normal, está pasando, ¿verdad? Pero si al inicio fue bien duro ver esas situaciones que, por ejemplo, a las enfermeras o incluso a nosotros nos pasaba y entendíamos, esa fue una situación bien complicada,
porque teníamos que seguir buscando las historias y había personas que decían, no, pero ustedes andan en todos lados, Sí. nos vemos después de la pandemia, decían, Sí, y nosotros, sí. está bien, era después de la pandemia, esto va para sí. durante más meses. Era bien difícil, pero igual era de hacerle conciencia a las personas, miren, esto ya va a pasar, o sea, cuidémonos todos para estar mejor y no tener complicaciones mayores con el COVID-19. Muy bien, tenemos que hacer nueva pausa, ya regresamos. Muy bien, Roberto, a veces uno conoce una historia, llega al lugar, como decía Jennifer, lo mira y el reto es cómo plasmarlo, cómo transmitir esa emoción que a ti te puede provocar el ver el caso real de una persona y exponerlo bien en televisión. Ya, eso implica desde la edición, desde cómo contás la historia de esta persona, de ponerle el sentimiento adecuado, sin llegar a sobreexplotar una necesidad o un problema de alguien, pero darle todo ese seguimiento. Decía un capacitador internacional hace muchos años, miren, hacer una historia es como una película, decía. Tiene un inicio, tiene un medio, tiene un final, o sea, tiene que llevar un ciclo de emociones para que el televidente de repente se emocione, de repente se extrae, o sea, llevarlo hacia eso para que pueda impactar y de repente decidir, voy a ayudar a esta persona, o sea, le conmueva esa historia y que sea el objetivo de poder ayudar, o sea, entonces a eso me refiero. A veces en 3 minutos no quisiera decir tanto, pero el tiempo es el tiempo y hay que condensar todo eso y saber explicarlo. Sí, de hecho, como les decía al inicio, es una habilidad que con el paso del tiempo vamos adquiriendo. Cómo contar una historia en 2 o 3 minutos, la verdad es que es un gran reto. Yo creo que lo más fácil es hacer una nota de 8 o 9 minutos porque tenemos, no fácil, sino que en el sentido tenemos mayor tiempo para agregar la información que consideramos que es necesaria, pero en 2 minutos, y de repente así trabajamos en las emisiones, en los noticieros nos dicen, para esta nota solo tenés 2 minutos o tenés 3 minutos. Entonces tenemos que aprender a detectar qué es lo que a la gente lo va a tocar o qué es lo que a la gente podría interesarle. Pero son, repito, habilidades que uno va desarrollando con el paso del tiempo. Yo recuerdo que cuando recién me habían contratado en la empresa, aunque ya me había graduado de la universidad, ya estaba formado académicamente, ya cuando uno llega a un medio de comunicación, la realidad es totalmente diferente a lo que a uno le enseñan en las aulas. Entonces yo recuerdo que yo iba a una cobertura y llegaba a la cobertura y todavía decía, ¿y cómo voy a hacer esta nota? Y me afligía y comenzaba con aquella aflicción, llegaba al canal y no sabía ni cómo comenzar ni cómo terminar la nota. Sí. Entonces, pero con el paso del tiempo, entre uno más va practicando, uno ya va desarrollando. Ahora me pasa, por ejemplo, que desde que yo llego a la cobertura, yo ya tengo claro, a partir de lo que yo veo o a partir de lo primero que yo escucho, cómo voy a desarrollar mi nota desde el inicio hasta el fin. Entonces, yo creo que uno va adquiriendo esa capacidad de determinar qué es lo que a la gente le interesa. Para mí un parámetro es, si a mí, yo me pongo a pensar, si yo fuera televidente, ¿qué me interesaría saber de esta noticia? Entonces, siempre hago ese ejercicio y a partir de eso comienzo a redactar los contenidos, pensando siempre en la lógica de que los contenidos tienen que ser entendidos y vividos por los televidentes. Jennifer, es que historias, Cuatrovisión se centra muchísimo en las historias, casi el 80-90%. Sí. Pero historias hay en todos lados, ¿ya? Pero tener ese olfato periodístico de decir, esta es una buena historia, esta historia vale la pena ponerla en televisión. Y sobre todo, esa satisfacción de que después que sale la historia, de repente le caiga un mensaje o le diga, Jennifer, llamaron, que le van a ayudar a esa gente. O sea, esa satisfacción de decir, le van a construir la casa, le van a llevar la cama que necesita la señora. O sea, es una emoción indescriptible para un periodista saber que por su trabajo, esta gente que no tiene las posibilidades tal vez de hacerlo por sus medios, va a recibir la ayuda. Sí, así es. De verdad que para nosotros es un reto porque siempre las personas quieren ver, a través de nosotros quieren recibir esa ayuda. Ya nos ha pasado en muchas ocasiones que nos dicen, ustedes nos traen la ayuda y es, no, miren, nosotros somos como un puente al final, ustedes hablan con nosotros y piden lo que ustedes necesiten y primero Dios también, ¿verdad? Siempre esperemos que todo salga bien y que reciban esa ayuda que ustedes necesitan.
Yo creo que ya con el paso del tiempo igual es eso, porque a veces nos llaman y es como, mire, tengo esta historia, y es como, bueno, está bien, nosotros llegamos, nos contactamos, y quizás es eso que ya como con el paso del tiempo lo vamos aprendiendo, de saber decir, sí, esa historia me parece, eso está interesante porque es lo que la gente quiere conocer. Y son casos que, digamos, en algunos lugares ya es común para la población, es como cuando llegamos a veces a buscar y decimos, mire, ¿verdad? La señora que tiene tal problema, o que incluso tiene años, digamos, haciendo un trabajo, y es como, sí, es fulanita, nos dicen, y para nosotros es nuevo, ¿verdad? Entonces, y después sabemos que también para los televidentes es algo interesante, es algo que les va a gustar. Nosotros, yo recuerdo, por ejemplo, una vez con mi compañero, mi compañero camarógrafo, fuimos a La Unión, a una cobertura, nos habían llamado para otra cobertura, y luego vi que estaba como la terminal, digamos, se podía decir acuática, ¿verdad? Entonces era como, mire, esa es otra historia, ¿verdad? Entonces y la gente le decíamos, mire, y eso es todos los días acá, sí. Sí, eso es normal, decían, es como, ahí está la historia, o sea, por ejemplo, uno dice, en San Salvador no existe todo eso, pues en las playas, en el puerto no pasa lo mismo que se vive aquí. Entonces es como también ese ojo como periodístico de ir viendo. Claro, o el jefe le puede dar una indicación y decirle, Sí. Jennifer, usted va y va a traer esto, pero usted en terreno dice, no, no es esta la noticia, Sí. es esta la noticia, o sea, y después llamar y convencer, decir, mire, vi otra visión de la noticia, está mejor esto, y hacer como Sí. esa venta de decir, mire, mejor si le entramos, yo le garantizo, porque tengo estas imágenes, y el objetivo es que salga bien ya. Sí, así es. Y ese es un reto que tenemos porque igual muchas veces nos mandan, bueno, van a cubrir eso. Y estando en el lugar uno dice, no, eso Sí, no me parece, sí, mire, sí, acabo sí. de ver otra cosa y es como, y cree que eso no va bien. Y uno es como, sí, mire, de verdad tengo las imágenes, tengo las entrevistas, o sea, hacer ese cambio Sí. de saber que va a estar mejor esa noticia que a veces por lo que nos han llamado, ¿verdad? Sí. Entonces, pues eso es básicamente tener ese ojo. Ahora, Roberto, es una, lo decíamos al principio, una profesión bastante sacrificada. O sea, la gente o los jóvenes cuando van a ingresar al periodismo, pues no se imaginan. ¿Vea? De repente, yo he tenido gente que nueva también y de repente dice, mire, entonces la otra semana no venimos, ¿vea? Como es vacación de agosto. ¿Cómo que no venimos? ¿Vea? O sea, nosotros lo vemos que todo el mundo, nos vemos, vacaciones. Para el periodista no hay vacaciones. O sea, solo entender eso y decir, pero es que yo siempre me he ido a la playa toda la semana con mi familia. Ya no. Si te gusta esto, pues ya no. Me decía una vez alguien, la lógica de ustedes, me decía, el trabajo de ustedes es, cuando hay un incendio, la lógica dice que uno sale del incendio y ustedes van como los bomberos para adentro. Me decía, ¿cómo es eso? Me decía, o sea, que no les da miedo, ¿verdad? Pero es parte del trabajo, ¿verdad? Sí, así es. Yo creo que, bueno, en el tiempo que tengo de ejercer el periodismo, nunca he disfrutado una vacación de Semana Santa o una vacación de agosto o de fin de año, una vacación completa, digamos. Siempre de repente tenemos que, o nos turnamos, o nos toca que trabajar una vacación de manera normal. Pero reitero, y a mí sí me gusta reiterar este punto, que al final, cuando uno ama lo que hace, al final, bueno, yo lo disfruto. O sea, yo sé que vienen vacaciones de agosto, pero, y que yo no voy a disfrutar, pero yo digo, para mí es algo ya habitual que los demás se van a vacaciones. La única ventaja que yo veo es, y que lo disfruto, que hay menos tráfico vehicular, entonces ya me puedo venir un poco más tarde. Quizás el consuelo de uno, El ¿verdad? Que consuelo, dice, sí, en 5 minutos llego. el regalo de consolación. Entonces es como, al final creo que uno se adapta a eso. Tenemos las vacaciones anuales y ahí sí hay que sacarle jugo a esas vacaciones. A los 15 días hay que disfrutarlos pues sí. de inicio a fin. Entonces sí es sacrificado porque tenemos horario de entrada, pero no sabemos horario de salida. O de repente hay una emergencia, como usted lo mencionaba, la lógica dice que si hay un huracán, un terremoto, todos están en su casa resguardados, nosotros no. Nosotros incluso tenemos que ir a aquellas zonas de alto riesgo. Entonces, al final sí es muy arriesgado, pero creo que cuando nos sumergimos en esta profesión ya estamos sabedores a los que nos vamos a enfrentar, y los que no están sabedores posiblemente se quedan a medio camino, dicen, Claro, no, esto no es para mí, y toman otro camino, ¿verdad? Otra profesión. Pero en realidad los que sí, bueno, yo tenía claro que yo quería ser periodista desde pequeño. Yo, o sea, nunca fui de aquellas personas de que o soy abogado, o soy maestro, o soy periodista. No, yo tuve claro que mi objetivo era ser periodista. Otro de los objetivos era ser docente. Gracias a Dios, con la experiencia en el canal también he sido docente universitario. En este momento bien, no, me estoy dedicando totalmente al periodismo por el cargo que estoy ejerciendo actualmente y que requiere un poco más de compromiso, un poco más de tiempo con la empresa. Pero igual, para mí el periodismo siempre fue como mi principal pasión, así que todo, bueno,
incluso hay momentos con la familia que deben sacrificarse. Sí. Deben sacrificarse, pero también se tienen que reponer en aquellos momentos que tenemos libres, fin de Calidad, semana, tiempo de vacaciones. calidad, ¿verdad? Hay que disfrutar de calidad, principalmente en este tiempo de la pandemia, donde probablemente la mayoría de profesiones estuvieron por cuarentena, no trabajaron por varios meses, y nosotros no, nosotros en plena pandemia estuvimos trabajando, y yo lo escuchaba hoy por la mañana, venía escuchando la entrevista en la que usted participó, que igual, o sea, de repente nosotros nos convertíamos en la amenaza para nuestras familias, que de repente ellos estaban protegidos en la casa y nosotros llegábamos todas las noches y el temor era para nosotros, por ejemplo, para mí era el hecho de poder transmitir la enfermedad o el virus a mi familia. Entonces, igual esta pandemia nos ha enseñado a valorar aquellos momentos muy, muy sencillos, podrían ser de repente estar en la casa con nuestras familias, dedicar una tarde para cocinar. Entonces, creo que son pequeños detalles que al final se vuelven muy significativos cuando en realidad aprovechamos el poco tiempo que tenemos para disfrutar con nuestros seres queridos. Jennifer, ¿qué hace cuando no está trabajando, cuando no está reporteando? Compartir el tiempo con mi familia. Ok. Sí, compartir el tiempo con mi familia, irnos a Chalate, porque somos de bien. Chalatenango, entonces tratar de pasar con ellos todo el tiempo posible. Porque sí, o sea, a veces, por ejemplo, en las tardes, mi horario es en teoría de 6 de la mañana a 2 de la tarde, pero ese 2 de la tarde, Sí. a veces a esa hora regresamos de las coberturas. Sí. Entonces es como, ¿a qué hora vas a salir? Cenamos, o vamos en la tarde, nos tomamos un café, es como, no sé, no voy a poder, o les aviso, ¿verdad? Entonces sí, estar con ellos, con mi familia, disfrutar todo, como dice Roberto, de este tiempo que de verdad vale oro para nosotros, estar con ellos. Muy bien, tenemos que hacer nueva pausa, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos en una entrevista especial, en la previa del Día del Periodista que se celebra pues, el día de mañana. Roberto, mira, ¿cómo ves la diferencia, por ejemplo, de la generación, de una generación? ¿Has visto una diferencia en la generación de periodistas, por ejemplo, los que se están formando ahorita, tú que ya tienes aproximadamente 10 o un poco más de años, en la evolución de cómo se va haciendo el periodismo? ¿Has visto alguna diferencia? Sí, se ve la evolución bastante marcada. Principalmente ahora yo veo muchos jóvenes multimedia, ya vienen preparados para ser periodistas multimedia. Y la audiencia también, ¿ve? Hay gente que está esperando esa información en redes, ¿ve? Exactamente. Entonces, y aquí sí quiero mencionar lo que ustedes dijeron hace un momento. Y hay que hacer la diferencia del rol determinante de los medios de comunicación. Tele 2, 4 Visión, TCS Noticias, el noticiero. Antes de poner una fotografía o una información a través de nuestras redes sociales, esa información es verídica. Y es por eso que se mantiene, digamos, de repente que los medios de comunicación continuamos teniendo credibilidad, porque de repente existe la competencia con algunas páginas en redes sociales que suben mucho más rápido la información, pero es información con datos equivocados o información falsa. Entonces sí, es importante reiterarle a la audiencia que como periodistas hemos sido formados a que toda información que publicamos, toda fotografía que ponemos debe ser información verificada, y es por eso que los noticieros continuamos teniendo la credibilidad de las audiencias, porque de repente me pasa que, no sé si le pasa a Jennifer, algunos de mis amigos ven una publicación en redes sociales y me escriben, mira Roberto, ¿será verdad esto? Sí. ¿Por qué? Porque saben que como periodistas tenemos ese criterio riguroso de que lo que pongamos o de investigar lo que vamos a informar. Ahora, regresando a la pregunta que usted me hacía, sí, totalmente, los jóvenes ahora vienen mucho más formados con las redes sociales. Por ejemplo, yo no sé manejar un dron, no lo sé, pero he conocido practicantes que han venido a Tele 2 que saben manejar dron, que vienen súper capacitados en esa área, aunque en algún momento sí yo creo que las universidades deben de replantearse en algún momento en las escuelas de periodismo de comunicaciones en temas muy fundamentales como la redacción. Yo creo que es más para periódico, ¿verdad? Exactamente. Es Y más periódico. yo creo que, y también a saber escribir y hacerlo bien, porque un periodista, su principal característica debe ser escribir bien. Entonces, en ese sentido sí, los jóvenes están viniendo mucho más capacitados tecnológicamente, pero acá y es donde mencionamos que entre el aula y el medio de comunicación hay una diferencia enorme. Entonces, yo creo que a todos nos ha pasado, incluso me pasó a mí cuando vine aquí a la empresa, aquí es donde me terminé de formar, o sea, la verdad es que la universidad me dio el conocimiento
teórico, pero la práctica y lo que en realidad es el periodismo lo aprendí acá en la empresa. Y es quizá una responsabilidad, Jennifer, de saber un poco de todo, porque a veces a uno le dicen, mira, ¿y qué ha pasado con tal cosa? No sé, es que no sos periodista, hasta la misma familia de uno, y que no sos periodista, pues, y como no sabes, entonces es como que la gente cree que uno conoce sabe todo, profundiza de todo, pero es bueno saber de repente y decir, no, yo no soy de deporte, sí, pero voy a ver que estamos en las Olimpiadas, conozco un poco de esto, o un poco de aspecto, o sea, saber un poco de todo lo que está pasando, ¿verdad? Sí, tenemos que estar un poco informados, porque aunque no nos gusten, por ejemplo, ciertos temas, pero hay que estar informado, aunque sea para el tema, ¿verdad? Decir sí, porque suele pasar, ¿verdad? Vamos a algún lugar y mire, y se dio cuenta, y a veces uno quizás es como, sí, ¿verdad? O sea, no es que nos agarren en curva, pero hay temas que a veces uno está como enfocado, solo como, digamos, esta es mi fuente y me enfoco en eso, ¿verdad? Que es lo que uno maneja más rápido. Pero luego, igual hay que estar como un poco de todo, ¿verdad? Entonces, a mí me da risa porque a veces hay personas que nos dicen, miren, y nos preguntan por algo, digamos, espectáculo, ¿vale? Y yo es como, de verdad, no me había dado cuenta, pero ya voy a revisar. Y que ustedes no cubren, pero ustedes tienen el espacio de espectáculo y es como, sí, pero no lo hago yo. Pero no lo hago yo. Ajá, entonces, y es cierto, uno puede estar a la par de los encargados de todo, pero uno está como rápido, porque esa es otra cosa, que el periodismo, lo que mencionaban, podemos ir todo el día al campo, pero también la nota se hace súper rápido, o sea, hay que editar, hay que escribir. Entonces todo es como rápido, ¿vea? Entonces es como estar un poquito, pero sí informados de todos, es como parte de nuestras responsabilidades. Sí, es un trabajo bastante complicado. Ahora, Roberto, ¿qué se puede entender por un periodista integral? Hoy en día ha estado muy de moda esa frase o esa concepción que se pueda tener de un periodista. Bueno, en el caso yo considero que un periodista integral es aquel que está capacitado para desempeñarse en cualquiera de las áreas. Y como decía Jennifer, por ejemplo, no estamos obligados a conocer de todos, pero sí tenemos la responsabilidad de hacerlo. Es decir, por ejemplo, mi mamá, ella se informa con todos los noticieros y ve todas las entrevistas. Entonces de repente me pregunta, mira Roberto, fíjate que dijeron esto en tal entrevista. Y probablemente yo no vi esa entrevista. Entonces de repente o lo buscan a uno para que uno explique cierto contenido. Por ejemplo, nosotros los periodistas no somos abogados, pero tenemos que manejar temas de leyes o términos de leyes. No somos economistas, pero también estamos obligados a manejar términos económicos. Entonces es bien complicado. Yo confieso que cuando recién me contrataron acá en la empresa, me asignaron la Asamblea Legislativa. Y para mí era una fuente que yo casi lloraba cuando me la asignaron porque yo consideraba que era muy complicada. Y justamente entré en TCS Noticias, que es el noticiero que usted dirige. Y la verdad que es un noticiero muy, pero muy exigente. TCS Noticias considero que es el noticiero más exigente. ¿Por qué? Porque va para el siguiente día. Entonces, exige a sus periodistas que los contenidos tengan un agregado, que lo haga diferente al resto de información que pasó el día previo. Entonces, y ahora que usted me habla de este tipo de periodistas, yo creo que TCS Noticias me enseñó mucho a ser ese tipo de periodista. ¿Por qué? Porque estamos obligados a conocer de todo un poco, a manejar de todo un poco, por ejemplo. Ser un periodista integral es, yo como periodista, si me mandan con un teléfono celular, yo voy a resolver con un teléfono celular. Entonces, es como eso, estar capacitado para todo. Por ejemplo, yo recuerdo que el año pasado tuve una cobertura en Estados Unidos. Por ejemplo, yo tenía que mandar contenidos para la 1 y para las 7 de la noche. Entonces, y de repente uno andaba sin wifi, ¿verdad? O sea, tenía que ir a un lugar, conectarme con el wifi. Entonces, de repente eran las 12 del mediodía y ya casi era la hora del mediodía, de la emisión. Me ponía ante el teléfono, grababa, mandaba audio. Entonces, creo que un periodista integral es aquel que resuelve bajo cualquier circunstancia, que se va adaptando a cualquier exigencia, porque, bueno, usted, ¿cuántos años ejerciendo, Eduardo? Ya, quizás unos 25 años. 25 años. Entonces, usted, con el paso del tiempo, ha tenido que venir adaptándose a todas las exigencias que el periodismo ha tenido que requerir en los últimos años, y lo ha tenido que hacer. Entonces, yo creo que eso es parte de un periodista integral, que se va adaptando a las nuevas exigencias. Jennifer, sin duda hay gente que tiene como más habilidad que otra en ciertas áreas. Por ejemplo, hay periodistas que son sumamente sueltos en vivo, que están como pez en el agua, pero de repente ya a la hora de escribir una nota como que les cuesta un poco, y hay otros que son tienen esa facilidad de escribir y de trasladarlo
pero tal vez en cámara les cuesta un poco. Entonces ahí también como la habilidad del jefe decir, como el futbolista, ¿vea? De repente decir, no, este tiene más para volante, ¿vea? Este es más para delantero, o vos sos bueno en la contención. Entonces, saber escoger las piezas y ponerla en los lugares adecuados para que al final la maquinaria o el equipo pues, se vea bien. Sí, así es, porque cada quien tiene como su fuerte, ¿verdad? Entonces, es cierto y eso pasa, no es que, porque ser periodista igual tiene como diferentes ramas. Hay que saber editar, digamos, eso de estar en los en vivos, por ejemplo, es diferente. Entonces, incluso, por ejemplo, utilizamos las microondas y ahora los reportes, digamos, con teléfono. Yo confieso que a mí me cuestan más los reportes con el teléfono que quizás estar en un en vivo. Siento que es como... No sé, siempre me he sentido como, bueno, aquí estoy y ya no hay marcha atrás. En cambio, en el teléfono, digo, lo puedo volver a grabar y ese lo puedo volver a grabar es el que siento que me cuesta a veces más, en donde siento que no, vea. Entonces, pero sí, como periodista, igual los jefes ya saben como cuál es el fuerte de cada quien. Sí. Igual ese de escribir, a veces hay periodistas que están en el lugar y ya están escribiendo. Ajá, entonces es como que habilidades las que todos tenemos, ¿verdad? O incluso hay otros también que son muy buenos a la hora de decir esas imágenes quiero, o ya saben como qué van a editar, o sea, ya traen como todo armado en edición y ya solo van a escribir, ¿verdad? Entonces es como diferente todas esas áreas que tenemos como periodistas para sacar solo una nota en el día. Roberto, ¿cuál sería tu mensaje ya para ir cerrando la entrevista a esos jóvenes universitarios, así como estuviste tú hace quizás 10, 12 años? Y que tienen como aspiración ser periodistas, es decir, y quiero trabajar en TCS, quiero llegar, quiero desarrollarme, quiero crecer. ¿Será que tendré la oportunidad? Y se preguntan y ven la entrevista y dicen, ¿podría algún día yo estar ahí? Todo es posible, todo es posible. De hecho, yo como lo mencionaba al inicio de la emisión, yo siempre tuve claro que yo quería ser periodista. Mis juegos de niño eran a ser periodista. Entonces yo simulaba que estaba en un set de noticias, presentando. Ese fueron, bueno, con mis primos era como el juego favorito, ¿verdad? Entonces yo siempre tuve claro que quería dirigirme hacia ahí. Entonces Dios me dio la oportunidad de estudiar en la universidad, graduarme de la licenciatura en periodismo de la Universidad de El Salvador. Y sí, antes de graduarme, quizá unos 6 meses antes, o bueno, casi un año antes, yo comencé a tocar puertas. Y yo me fui claro hacia dónde quería. Yo quería estar en TCS, les comentaba que estaba en una radio y yo miraba hacia TCS. Entonces, yo creo que el principal mensaje para quienes quieren o aspiran a estar en un medio de comunicación es tocar puertas. Y tratar de ser periodistas integrales, como usted decía, aprender de todo un poco y tener ese deseo de incursionar en los medios de comunicación. Recordemos que si se toca una puerta, probablemente la puerta se va a abrir. Entonces, si la puerta no se toca, pues va a permanecer cerrada. Entonces, el llamado es a echarle ganas, a seguir tocando puertas, que en algún momento la oportunidad va a llegar. Sigámonos preparando, estudiemos, porque también eso creo que debe ser una exigencia como periodistas. Formarnos como tal, porque la formación nos ayuda obviamente a ser mejores profesionales. Entonces, si tenemos el anhelo, si queremos ser periodista, en realidad echémosle ganas. Tal vez no es una profesión en la que uno se va a hacer rico, porque no. No, pero, no, claro que no. Pero la verdad es que sí trae grandes satisfacciones. Conectar con la gente creo que es el principal regalo. Muy bien. Jennifer. Que luchen por sus sueños, que no se den por vencidos, que si una puerta se cierra, se puede abrir otra, porque igual el periodismo es como... A veces no es tan fácil, o sea, que den una oportunidad. Entonces, si a las primeras, al menos yo siento que en mi caso hubiese dicho no, entonces ya no me van a dar trabajo de periodista, pues no estuviéramos ahora aquí. Entonces hay que luchar, hay que ser perseverante y hay que creer que en la capacidad que cada uno de nosotros tiene y que si de verdad les gusta este trabajo, les gusta el periodismo, que luchen y que sí lo van a lograr un día. Entonces, y que tengan mucha paciencia. Eso. Y felicidades a todos los colegas también. Sí. Yo quiero darles igual, felicitarlos a todos y agradecerles también a los que en su momento creyeron en mí, porque igual siempre siento que el periodismo necesitamos que otra persona que ya tenga más experiencia nos apoye y que nos explique todo cómo es el trabajo que se hace ya en el campo. Así que gracias por los que creyeron en mí y felicitar a todos también los que estamos en este día ya ejerciendo el periodismo. Así es, gracias a ustedes por haber compartido su visión, su trabajo, sus experiencias
que pues sí, los vemos a ustedes todos los días en sus noticieros, pero la gente no tiene la oportunidad pues de conocer esas expresiones genuinas del trabajo del día a día y su visión del periodismo en nuestro país. Así que agradecemos que hayan compartido esta noche con los televidentes y gracias a ustedes por su sintonía. Por favor, disfruten las medidas de bioseguridad siempre presentes su fin de semana y en el periodo vacacional. Buenas noches.